Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Se reduce la pobreza en Colombia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló que la pobreza en Colombia llegó al 39,3% en la población en 2021, es decir, 3,2 puntos porcentuales menos que en 2020, cuando alcanzó los 42,5%. De 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria en el 2020, se pasó a 19,6 millones, es decir, la cifra se redujo en 1,4 millones de personas. Según el DANE, la reducción se explica por la reactivación económica del país, el mayor número de empleos y los programas institucionales de los gobiernos nacional y locales. Las 23 ciudades principales tuvieron una reducción en la cifra de 2021. Las que más redujeron fueron Bucaramanga, Villavicencio y Bogotá, con una caída de 10,6, 9,7 y 8,9 puntos, respectivamente. No obstante, hay otras ciudades con un complejo panorama. Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Valledupar todavía tienen a más del 50% de su población en situación de pobreza monetaria. Histórico número de afiliaciones a las cajas de compensación. Según los registros en el sistema de compensación familiar, durante 2021 se presentó un máximo histórico de afiliaciones con 9,9 millones de trabajadores vinculados, con un promedio anual de 9,5 millones, lo que representa un crecimiento del 4,3% en relación con 2020, año que, hay que advertirlo, no es aceptado por muchos analistas como punto de comparación, pues hubo meses con 5,3 millones de empleos perdidos. De acuerdo con el informe del sistema de compensación, el número de empresas que aportan por trabajadores a cajas de compensación está creciendo 3% para el mismo periodo reportado, lo cual implica un promedio mensual de 726.000 empresas aportantes frente a las 704.000 que se registraron en 2020. Esta es una buena señal de mejoramiento en la formalización del empleo. Justo y bueno en la mira de las supersociedades. Según la Superintendencia de Sociedades, la Sociedad Mercadería SAS, más conocida como Justo y Bueno, fue admitida en enero pasado al proceso de reorganización para alcanzar con sus acreedores acuerdos de pago. En ese proceso, a partir de ese momento, la empresa ha debido atender de manera corriente todos los pasivos post-reorganización. Sin embargo, de acuerdo con la información que obra dentro del expediente, se ha evidenciado por parte de los acreedores y del promotor una situación de incumplimiento de estas obligaciones. Este hecho, de acuerdo con la entidad, debe ser valorado por un juez, quien convocó a una audiencia pública el 28 de abril para escuchar las explicaciones por parte del deudor sobre su viabilidad, así como las denuncias de los acreedores y adoptar las decisiones al lugar. Toda esta situación coincide con el anuncio de la llegada de un inversionista chino, el fondo Joining Futures Capital International Limited, a Justo y Bueno. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.947 pesos con 93 centavos. Hacia la 1 de la tarde, el precio del petróleo en su referencia Brent registraba $105 con 91 centavos por barril. Entre tanto, la WTI se ubicaba en $102 con 46 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada fueron las de ISA y las del Banco de Bogotá, que se valorizaron 2,28% y 1,78% respectivamente. Mientras tanto, cayeron las acciones de Cemex Latam Holdings y las de Mineros, que retrocedieron menos 4,26% y menos 1,95% respectivamente. En otras noticias, siguen los ecos de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Después de haber llegado a un acuerdo para pagar $44.000 millones por Twitter, la pregunta de los mercados es qué hará el billonario Elon Musk con esta red social. Él ha advertido que será un lugar donde se premie la libertad de expresión. La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo, donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad, dijo el billonario. Sin embargo, otros van más allá. Jeff Bezos retomó el comentario de un periodista y se preguntó si China, uno de los principales proveedores de Tesla, la empresa de vehículos de Musk, ganará influencia con esta movida. Aunque su respuesta fue que probablemente no, y dijo que el resultado más probable es que aumente la complejidad en China para Tesla más que la censura en Twitter. Pero veremos, Musk es extremadamente bueno navegando en este tipo de complejidad, concluyó Bezos, quien compite
con Elon Musk en el ranking de los más ricos del mundo. Mientras tanto, la Unión Europea le advirtió a Musk que tendrá que cumplir con la nueva ley de servicios digitales de este bloque, que obliga a las grandes empresas tecnológicas a vigilar de forma más agresiva el contenido de sus plataformas. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos reencontramos de nuevo mañana.